pues no estaba adorando, aló, aló, sí, en mi espíritu, porque procuraba no gastar mi voz. Y por un momento el Padre me decía, abre los ojos, ¿sí? Yo cierro los ojos y procuro pues no abrirlos para que nada me dañe ese tiempo de intimidad y de relación con el Padre. Pero él me decía, abre los ojos y observa. Y simplemente hice así una observación y los observaba a todos. Y por un momento mi corazón se llenó así como de la gratitud, pero al mismo tiempo decía, ya hay muchas sanas aquí que están recibiendo su respuesta. De verdad, yo no soy de decir muchas cosas. Sí, pero en ese tiempo que se me aguaron los ojos y yo sé que para muchos solamente oraron una vez y oraron como Ana, aunque venían con su aflicción hace mucho tiempo, pero han orado como ella. Samuel 2, 18, 21 dice, Samuel siendo niño, ¿siendo qué? Niño, ministraba delante del Señor usando un efod de lino. Su madre le hacía una túnica pequeña cada año y se la traía cuando subía con su marido a ofrecer el sacrificio anual. Entonces Elí bendecía a Elcana y a su mujer y decía,
que el Señor te dé hijos de esta mujer en lugar del que ella dedicó al Señor. Y regresaban a su casa y el Señor visitó a Ana y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el niño Samuel crecía delante del Señor. Aquí vamos a observar una cosa. Sabemos que cuando Ana lo destetó, más o menos aproximadamente por la tradición hebrea, sabemos que era más o menos a los 3 años. Ella lo entregó a los 3 años. Imagínate, aquí tenemos pequeñitos de esa edad, imagínate a esa edad irlo y dejarlo a cargo de un sacerdote. Y solamente iba y lo visitaba una vez al año. Pero mira lo tremendo de esto. Sabemos que ella lo instruía, ¿sí? Durante esos 3 años lo instruía en la Torá. Le enseñaba. Yo creo que así como de pronto uno le enseña a sus pequeñitos a forma de historias, pero el niño venía creciendo de esa manera. Pero aquí hay algo bien tremendo. Dice que siendo niño ministraba. ¿Sí? Y ministrar no solamente es que se impone, hermanos. Vamos a ver qué significa ministrar en el hebreo, que viene del 83-34, que es la palabra es sharak, que viene de una raíz primitiva que significa atender como servicio o en adoración, contribuir, administrar, criado, ministerio, ministrar, ministro, servidor, sirviente. Imagínate desde niño. ¿Qué hacía él? Tal vez no ministraba ni administraba porque era un niño. Tal vez yo me imagino que Elí le delegaba cosas que él a su corta edad pudiera hacer. Pero ya la palabra nos enseña que él ministraba delante del Señor. ¿Ah? Es decir, que él posiblemente ya estaba enseñando a orar, o sea que no es excusa que aquí nuestros niños no tengan la actitud de pronto correcta para cerrar los ojos, levantar las manos y adorar. También se adora, sabemos, sirviendo. Ya en este año ha sido una bendición porque nuestros jóvenes están aprendiendo a servir como mujeres, y lo que está haciendo Kevin allí en la puerta es eso, él está ministrando. Y yo sé que él se preparó en esta semana y aquí en este momento está ministrando delante del Señor. Amén. Aquí Samuel dice que lo vestían con un efod. Sabemos que el efod se lo colocaban a los sacerdotes. O sea que él ya estaba siendo preparado para esto, para servir en el altar, para servir en el templo, para servir delante de la presencia del Padre, como sacerdote. Así es que tú, papá, si aún no has encaminado a tu niño a que empiece a servir, o estás esperando a que crezca y diga, no, es que todavía no comprende muchas cosas, mentiras. Desde pequeños podemos, y lo hemos visto aquí con Michelle cuando danza, ¿cierto? Yo creo que María Fernanda le ha dicho, no, vamos a ministrar delante de la presencia del Padre. Y ella seguro que no va aquí solo a imitar pasos de las danzoras, sino que ella va a empezar desde pequeña a entender que lo que está haciendo va a ser para agradar al Padre. Amén. Su madre hacía una túnica pequeña cada año. Pues eso es, digamos que literalmente lo vemos como obvio, ¿no? Porque él iba creciendo año tras año y la ropa, su túnica se iba quedando pequeña. Pero también nos enseña que la mamá nunca dejó de orar por este pequeño. Ella se lo entregó al sacerdote y ella no dijo, no, pues ya está ya con Elí, pues que Elí ore por Samuel. No, ella todos los años preparaba. Yo creo que ella bajaba, se devolvía a su casa y ya empezaba a tejer la túnica para el siguiente año, para la próxima vez que iba a ver a su hijo. Ella nunca dejó de orar por su primogénito, porque era igual de ella, aunque se lo había entregado al Padre. Y decía que el Señor, esto que hizo Ana fue tremendo, porque ella se despojó de lo que tanto pedía, llamaba. Por eso cuando tu petición, esto es algo también que el Padre me colocaba en el corazón, cuando tu petición es así sea para suplir tu necesidad, pero tú la haces para agradar al Padre, el Padre te va a dar el doble. El Padre te va a bendecir mayormente. Si tú en algún momento
Alguien decía, no, yo quiero ser columna de la comunidad, yo quiero tener finanzas para ser columna, y yo voy a ser columna, y estaba orando. Imagínese la prueba por la que pasó. Financieramente, y cuando columna, de pronto la intención es muy buena, ¿sí? Pero si tu corazón, recuerda que el Padre pesa los corazones y el corazón de uno es engañoso, pero si tu petición no es realmente para agradar al Eterno, créame que se va a demorar tiempo en verse la respuesta. Se va a ver tiempo. Aquí ella no pensó en ella pensó en agradar, como lo decíamos, por eso el Padre no tardó en dar su respuesta. Amén. Entonces tenemos que pedirle al Padre que nos ayude a ser efectivos en nuestra oración. Efectivos. Para que no tengamos que después cansarnos y decir, ay no, ya para qué oro, pues entre más oro y menos. No. Por eso hacía la diferencia en todos estos siervos del Padre que encontramos en la palabra. En que cuando ellos buscaron su presencia, lo hacían con la intención de primero suplir la necesidad del Padre. Aquí ella no se suplió la necesidad de ella de un hijo, porque eso fue añadidura. Aquí se suplió la necesidad que el Padre tenía con él y con toda una nación amada. Amén. Vemos también que en este tiempo, a pesar de toda la situación tan difícil que lo vamos a ver más adelante ahí en Primera de Samuel, vamos a leerlo para continuar entendiendo. Pero vamos a los versos anteriores, vamos del 12 al 17. Primera de Samuel 2, 12, 17. En ese tiempo, pues Elí era el sumo sacerdote, pero él ya estaba, la palabra nos dice que él ya estaba viejo, estaba casi ciego, ya no veía, y le correspondía pues a sus hijos, ¿no? A Ofni y a Finés, estar a cargo de las cosas del templo y del pueblo, pero estos hijos no hacían eso. Vamos a leer, dice el verso 12, los hijos de Elí eran hombres indignos, lo estoy leyendo en la versión de la Biblia de las Américas, dice, no conocían al Señor, ni la costumbre de los sacerdotes con el pueblo. Cuando algún hombre ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote con un tenedor de 3 dientes en su mano mientras se cocía la carne. Lo introducía en la cazuela, la olla, la caldera o el caldero, y todo lo que el tenedor sacaba lo tomaba el sacerdote para sí. Así hacían en Silo con todos los israelitas que allí iban. Asimismo, antes de quemar la grosura, el criado del sacerdote venía y decía al hombre que ofrecía sacrificio, da al sacerdote carne para asar, pues no aceptará de ti carne cocida, sino solamente cruda. Y si el hombre le decía, ciertamente deben quemar primero la grosura y después toma todo lo que quieras, él respondía, no, sino que me la darás ahora, y si no la tomaré por la fuerza. El pecado de los jóvenes era muy grande delante del Señor, porque los hombres menospreciaban la ofrenda del Señor. Tremendo, ¿no? Aquí vamos a explicar, pues de pronto hay personas que dicen, ¿cómo así que el carnero, que el tenedor? Vamos a explicar, pero antes de explicar punto por punto de esta cita, quiero leer el primer versículo ya en la traducción de la restauración del nombre verdadero. Dice, los hijos de Elí eran hijos de Belial, que no conocían a Yahweh. Y resulta que esta palabra Belial viene del Strong 1100, que a su vez nos manda el 1097, que significa sin ganancia, inutilidad, destrucción, maldad, sin nombre, sin intención. Entonces yo leo esto y me dicen cómo eran los hijos de Elí. Eran hijos inútiles, hijos que no tenían identidad con su pueblo, hijos que eran corruptos, hijos que no tenían ninguna intención.
Es tremendo, pero todo lo que hacía, supuestamente ellos estaban a la cabeza, ellos eran visibles. El pueblo acudía a ellos para buscar la dirección en sus vidas. Y mira cómo hacían. Estos hijos eran hijos de corrupción, eran hijos sin identidad, eran hijos que no lo hacían por ignorancia, mentiras, porque ellos conocían, tenía a su papá sacerdote. No podían decir y escudarse en que de pronto no conocían. Ellos conocían Torah, pero ellos simplemente habían sido, su corazón se había dañado, su corazón estaba perdido. Y eran personas que abusaban del pueblo, no respetaban la presencia del Padre. Y saben que, hermanos, hoy en día pasa lo mismo. Pasa lo mismo. Muchos que dicen de llamarse pastores, maestros, utilizan de esta manera la palabra. Y si vemos esto, lo podemos, la palabra lo dice claro, dice que tomaban lo mejor. Y vamos a ver cuál era el mandato del Padre más adelante. Vamos a Deuteronomio 18 y vamos a ver cuál era realmente lo que el Padre demandaba, porque es que el Padre no se olvidó. Y resulta que porque posiblemente, pienso yo, que los levitas, al no tener una tierra, la material, no querían tener algo, buscaban cómo obtenerla y no comprendieron realmente que ellos tenían la mejor herencia, porque las demás tribus tenían la tierra, fue delimitada, pero ellos tuvieron lo mejor. Y vamos a recordarlo otra vez en Deuteronomio 18, desde el verso 1. Dice: los sacerdotes levitas, toda la tribu de Leví, no tendrán porción ni heredad con el resto de Israel. Comerán de las ofrendas encendidas al Señor y de su porción, y no tendrán heredad entre sus hermanos. El Señor es su heredad, como les ha prometido. Y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo, de los que ofrecen como sacrificio buey u oveja. Darán para el sacerdote la espaldilla, las quijadas y el cuajar. Le darás las primicias de tu grano, de tu mosto, de tu aceite y del primer esquileo de tus ovejas, porque el Señor tu Adón le ha escogido a él y a sus hijos de entre todas tus tribus para que esté allí y sirva el nombre del Señor para siempre. Aún así, aunque no tuvo una heredad, sabemos que él, de las ofrendas que llegaban al templo, él tenía una parte. Pero aquí nos decía cómo estaban. Ellos no se conformaban con eso. Ellos no querían hacer como el Padre les había ordenado. Y vamos a ir a Éxodo 12:9. Vamos a tener en cuenta estos versículos para poder entender esta parte del libro de Samuel. Dice Éxodo 12:9: no comeréis nada de él crudo ni hervido en agua, sino que asado al fuego, tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas. Y aquí, si nos regresamos, ¿cómo lo estaban pidiendo ellos? Crudo. Ellos decían, démelo crudo, cuando eso no era permitido para los levitas, cuando eso no era permitido para los sacerdotes. Vamos a Levítico 3, 16, 17. Vamos a movernos así para poder entender bien esto. ¿Por qué estaba tan corrupto y tan dañado todo el sacerdocio en ese tiempo? Levítico 3, 16, 17 dice: y el sacerdote los quemará sobre el altar como alimento, es ofrenda encendida como aroma agradable, toda la grasa es del Señor. Estatuto perpetuo será por todas vuestras generaciones, donde quiera que habites, ninguna grasa, ninguna sangre comeréis. Y aquí los sacerdotes estaban cogiendo lo mejor. ¿Pasa así? Pasa. Lo hemos escuchado. No necesitamos mencionar mucho porque eso ya está abierto a todos, ¿sí? Y ahí sí el que
como dice la palabra, que quiera oír, que oiga. Está claro que hay muchísimos pastores, muchísimas personas de autoridad dentro de las comunidades y congregaciones que se les está olvidando esto. Están comiendo crudo, están tomando lo mejor. Dice que acá el pueblo decía, no, pero el pueblo conocía más. El pueblo decía, no, pero ustedes ¿por qué van a coger eso? ¿Y qué le decía? Si no me lo das, lo tomaré a la fuerza. Así lo dice el verso 16. Si no me lo das, te lo tomaré a la fuerza. O sea, ¿era a las malas o a las malas? O sea, es que yo quiero. Y estaban engañando al pueblo, estaban utilizando al pueblo para suplir sus necesidades. No le daban la oportunidad, o sea, no le daban el lugar al Padre. Estaban pisoteando la santidad del Eterno. Y vamos a observar también en Malaquías 2:7, este verso de primera de Samuel, en Samuel nos decía que el pecado de los jóvenes era muy grande delante del Señor, porque los hombres menospreciaban la ofrenda. Los hijos de Elí, podemos decir que eran jóvenes, ¿sí? Pero ellos estaban menospreciando esa ofrenda. Cuando el Padre decía lo siguiente de los sacerdotes, Malaquías 2:7 dice: pues los labios del sacerdote deben guardar la sabiduría y los hombres deben buscar la instrucción de su boca, porque él es el mensajero del Señor de los ejércitos. En la versión de la Restauración del Nombre Verdadero dice: los labios del Cohen deben guardar conocimiento y el pueblo debe buscar la Torá de su boca, porque él es el mensajero de Yahweh Sebaot. Mira lo importante. Y aquí ya sabemos que el sacerdote no es solamente aquí nuestro roe o las personas. El sacerdocio fue llamado para todos. Lo vimos a través de las enseñanzas anteriores, ¿no? A través de lo que nos enseñaba el Cohen. Todos fuimos llamados a ser reyes y sacerdotes. No solamente pues, es destinado para el hombre, pero ya sabemos que la mujer también es llamada a ser sacerdote. Y mira lo que tiene que salir de la boca del sacerdote: conocimiento. Y el pueblo, ¿cuál sería nuestro pueblo? No solamente aquí la comunidad, sino todo aquel que nos escuche en nuestra casa. Si tú estás en un trabajo, en tu colegio, en la universidad, ellos hacen parte de ese pueblo. Y tiene que salir conocimiento, tiene que salir sabiduría. ¿O a ustedes no les ha pasado que están allí en medio del trabajo, en medio del lugar donde permanecen a diario, y llega una persona y dice: no, yo quiero que tú me hables, yo quiero que tú me des un consejo? No, porque es que yo sé que tú tienes intimidad con el Padre, yo sé que lo que va a venir de tu boca, yo sé que eso viene del Padre. Imagínate esa responsabilidad cuando tú has dado buen testimonio, ¿no? Porque puede pasar lo contrario. Pero cuando a ti tú has permitido que la luz de Yahshua resplandezca en el lugar donde te ha puesto, te van a venir a buscar y va a haber mucho pueblo alrededor tuyo que está esperando esa sabiduría. Amén. Y que salga de tu boca y de la mía Torah, o sea, Yahshua. Amén. Vamos a primera de Samuel 2, 22, 26. No separen esa hoja, o sea, mantengan la cintica ahí marcadita. ¿Para qué? Vamos a estar. Dice: Elí era ya muy anciano, oyó todo lo que sus hijos estaban haciendo a todo Israel y cómo se acostaban con las mujeres que servían a la entrada de la tienda de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis estas cosas, las cosas malas que oigo hablar a todo este pueblo? No, hijos míos, porque no es bueno el informe que oigo circular por el pueblo del Señor. Si un hombre peca contra otro, Dios mediará por él. Pero si un hombre peca contra el Señor, ¿quién intercederá por él? Pero ellos no escucharon la voz de su padre, porque el Señor quería que murieran. Y el niño Samuel crecía en estatura y en gracia para con el Señor y para con los hombres. Mira, tremendo, qué carácter el de este papá, ¿no es cierto? No, y la sujeción. Yo creo que
que toda la vida Elí hizo esto con sus hijos. Porque cuando tú y yo criamos a nuestros hijos en autoridad y bajo unos principios, así sean grandes, yo les doy una palabra y ellos tienen que obedecer. Pero mira cómo también estaba el corazón. Ya como que Elí venía escuchando. Y aquí se nota, o sea, en la forma en que está redactado aquí, se nota que no se levantó furioso. Cuando tú y yo vemos que nuestros hijos están haciendo algo o vemos que dentro de la comunidad algo no está bien y tú tienes el celo del Padre, ¿tú cómo te levantas? Molesto, ¿cierto? Y tú dices, ¿qué pasa aquí? Hágame el favor, respeta, como nos han ganado muchas veces las orejas a todos. Yo creo que ninguno, nuestra moral se sonríe, porque es que ninguno no nos hemos librado de eso. Porque tal vez en algún momento, no de la magnitud de estos dos hombres, pero sí de pronto en algún momento y respetamos aquí el altar, respetamos la presencia, no valoramos lo que el Padre nos habla. Aquí Elí dijo, ¿por qué hacéis estas cosas? ¿Ah? ¿Por qué hacen estas cosas, hijos? Por favor, caminen bien. No, este hombre yo creo que ya estaba resignado. Él ya sabía, pero todo tenía un propósito. Bien lo dice la palabra, que el Padre quería que ellos murieran. Tremendo, tremendo. Aún para la reprensión de Elí, el Padre permitió que esa reprensión fuera así, porque es que ya tenía un final sus hijos. Qué duro, ¿no? Y no queremos que eso pase. Y sabemos que uno dice, no, sí, pero viene primero la muerte espiritual. Primero sabemos que es la muerte espiritual y sabemos que Él es poderoso y aún la muerte física puede llegar, porque es que con el Padre no se juega. Con el Padre no nos podemos burlar de Él. Así es que si en algún momento tú estabas así y ya entendiste que tienes que caminar es así, pues camina así, hermano, camina así, porque el Padre no te ha permitido estar ahí sentadito para calentar la silla, no nos ha permitido eso, sino es para caminar en rectitud y todo lo que Él nos ponga a hacer, aquí estoy, aquí vamos. Y vamos a ver, y eso nos lo enseña Samuel. Y es tremendo, porque vamos a darnos cuenta que la descendencia de él no es que hubiera hecho mayor cosa, pero el Padre, cuando algo, eso sí es claro, cuando hay algo que está funcionando mal alrededor, el Padre levanta personas a su tiempo. Y tal vez la descendencia de Samuel, como en algún momento lo compartíamos y ahorita lo vamos a recordar, no hizo lo bueno. O sea, los hijos no fueron esos jueces que él quería, pero Samuel cumplió con el propósito. Y el propósito del Padre en ese momento era levantar a Samuel como profeta, como sacerdote y restaurar el sacerdocio del pueblo. Amén. Aquí hay algo bien interesante, que a pesar de esa situación tan terrible que estaba alrededor, ¿qué hacía Samuel? Veamos el verso 26. Y el niño Samuel crecía en estatura y en gracia para con el Señor y para con los hombres. Él se dejó contagiar, jóvenes acá. Él se dejó contagiar, amados, que están en medio de a veces de las cosas en sus trabajos. Que a veces de pronto mi compañero de trabajo colocó y yo terminé haciendo, ¿sí? Terminé también o con el pie haciendo. Y me di cuenta y mi carne me ganó. Mi carne, dígale, carne quieta, sujete esa carne. Si todavía se le mueve con las cosas del mundo. Aquí a Samuel no se le movió. Él tenía, yo creo, pues eran hijos de Elí, los tenía ahí cerca y veía todo lo que hacía. Porque es que Samuel vivía también ahí. Y Samuel crecía no solo físicamente, naturalmente, sino que dice en gracia. Para con el Padre, para con los hombres. Él tenía las cosas claras. Así es que no es esto tampoco para los jóvenes. No es que estoy en la preadolescencia y las hormonas me cambian y mis sentimientos se alteran y mis emociones vuelan y el mundo me seduce. Mentiras, mentiras. Eso es una mentira que la psicología y el mundo nos ha
mandado así, nos la ha puesto así, y nosotros, tan sabios tan espirituales, la hemos creído. Mentiras. Porque entonces, ¿cómo hicieron cuando el Padre llamó desde tan corta edad a muchos? No solo a Samuel, sino a muchos. Y si lo leemos, eran consagrados. Y tenían temores, porque muchos decían como Jeremías, ay, ¿cómo hablo? ¿Cómo soy niño? El Padre, ¿qué le decía? El Padre le colocaba. Los jóvenes ponían delante del Padre su debilidad y sus temores, y el Padre les ayudaba. Y podemos estar perdiendo muchísimas cosas cuando los jóvenes se desvían. Y es hora de despertar. El Padre les dice también, no solamente a los papás y adultos, porque esto es para todos, sino que también aquí dice que era niño Samuel todavía. Yo le pongo así, pasando el tiempo, y le pongo por ahí unos 8, 9 añitos. Todavía era niño. Pero él sabía porque estaba ahí. Él veía el ejemplo. Que el joven venga y diga, no, pero es que mi papá está en la iglesia y mi papá toma, mi papá fuma, mi papá hace esto. Uno le dice, bueno, pero tú quieres ser así. No, bueno, entonces que sea tú el ejemplo. Pero si tu papá y tu mamá, tú ves que oran, ayunan, sirven, y tú no quieres, el problema es tuyo. El problema es tuyo, joven. Aún el esposo o la esposa, cual sea de los casos. Si tú no quieres, ¿por qué tú no quieres? Porque es que el Padre llama personalmente. Qué rico es cuando estamos todos en familia sirviendo. Pero el Padre va a juzgarte, nos va a juzgar a cada uno, nos va a decir qué hicimos. Y no va a decir, no, venga, es que yo lo hice aquí con mi esposo, no, es que lo hicimos en grupo porque es mejor. No, el Padre llama individualmente. Amén. Proverbios 3:3, no lo busquen, tranquilos. Dice, la misericordia y la verdad nunca se aparten de ti. Átalas a tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón. Así tiene que ser. Así era como crecía Samuel, porque conocía de la misericordia y la verdad. Nunca se apartó de ese pequeño. Y él las ató no solo al cuello, sino que las escribió en el corazón. Si cada enseñanza que tú escuchas el Padre te permite descubrir la verdad a través de las Escrituras, escríbelas aquí en tu corazón. Él a su tiempo Él te las recordará para que tu pie y el mío resbalen. Amén. Y así tenemos que andar. Y es tremendo porque cuando escuchamos también en la palabra de que se crecía en estatura y en gracia para con el Eterno. ¿En quién? En Yahshua. Esa palabra la encontramos con Samuel y con Yahshua. Ahí empezamos a ver la similitud. Fueron apartados, fueron escogidos y crecían, a pesar de todo lo que se escuchaba y se veía en su entorno, ellos crecían en la presencia del Padre. Amén. Eso está en Lucas 2:52, por si la quieren apuntar. Y Yahshua crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Yehei Baihei y los hombres. Amén. Sigamos ahí. Primera de Samuel 2, 27, 36. Dice, entonces un hombre de Dios vino a Elí y le dijo, así dice el Señor, no me rebelé ciertamente a la casa de tu padre cuando ellos estaban en Egipto, esclavos de la casa de Faraón. No los escogí de entre todas las tribus de Israel para ser mis sacerdotes, para subir a mi altar, para quemar incienso y para llevar un efob delante de mí. ¿No di a la casa de tu padre todas las ofrendas encendidas de los hijos de Israel? ¿Por qué pisoteáis mi sacrificio y mi ofrenda que he ordenado en mi morada? Y honras a tus hijos más que a mí, engordándolos con lo mejor de cada ofrenda de mi pueblo Israel. Mira lo tremendo de aquí. Por tanto, el Señor Dios de Israel declara, ciertamente yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre. Pero ahora el Señor declara, lejos esté esto de mí, porque yo
honraré a los que me honran, y a los que me menosprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días cuando cortaré tu fuerza y la fuerza de la casa de tu padre, y no habrá anciano en tu casa, y verás la angustia de mi morada, a pesar de todo el bien que hago a Israel, y nunca habrá anciano en tu casa. Sin embargo, a algunos de los tuyos no cortaré de mi altar, para que tus ojos se consuman llorando y tu alma sufra, pero todos los nacidos en tu casa morirán en la flor de su juventud. Y para ti esta será la señal que vendrá en cuanto a tus dos hijos, Ofnis y Finees. En el mismo día morirán los dos, pero levantaré para mí un sacerdote fiel, que hará conforme a los deseos de mi corazón y de mi alma, y le edificaré una casa duradera, y él andará siempre delante de mi ungido. Y acontecerá que todo aquel que haya quedado de tu casa vendrá y se postrará ante él por una moneda de plata o una torta de pan, y dirá: asígname a uno de los oficios sacerdotales, para que pueda comer un bocado de pan. Tremendo, ¿no es cierto? Mira lo tremendo. Aquí el Padre me permitía ver lo siguiente. Él puede prometer. La palabra nos enseña que es hijo de hombre. Él no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Pero cuando tú y yo transgredimos la palabra, tú y yo pisoteamos su santidad, tú y yo pisoteamos su Torah, nos burlamos de él sí se puede retractar. Él se retracta. Él se retracta, Él tiene misericordia. Pero aquí hay algo bien tremendo, que Él dice que Él tiene misericordia de quien quiere. El que lo honra, Él se encarga de honrarlo. Pero que aquel que lo menosprecia, simplemente lo tiene en poco, es tenido en poco. Entonces, mira la trascendencia de las cosas que el Padre nos entrega. Si a ti te ha entregado un ministerio, un grupo de personas, te ha entregado personas para cuidar, te ha entregado algo, cuidémoslo con celo. Porque aquí había una promesa para la parte sacerdotal, pero específicamente para la casa de Eli vino una maldición. Dice que ni siquiera todos iban a morir en la juventud. Y tenía que Eli sufrir. Mira lo que también hace la falta de carácter cuando no lo tenemos. Cuando tenemos que ser implacables con el pecado. Dentro de la comunidad, dentro de nuestra casa, no podemos permitirlo. No lo podemos permitir. Si aquí dentro de la comunidad a veces uno dice: ay no, como que fulanito está como mal, y yo me quedo callada, y el Padre sí, y tú miras y oras, indagas, y el Padre te lo revela, que sí es cierto que hay cosas ocultas, y tú te quedas callado, te haces igualmente culpable. Tenemos que guardar la santidad aquí en la comunidad, la santidad de nuestro templo, que también es nuestra casa. Mi vida, mi propia vida, es que esto puede representar muchas cosas. Mi templo soy yo. Mi templo es mi casa, mi templo es la comunidad, mi templo es donde el Padre me ponga a servir, y allí es donde tengo que guardar. No debo ser liviano con nada, ni conmigo mismo. A veces somos duros cuando nos mandan, y tú sabes que tienen la capacidad y es que yo no puedo, y eres muy duro, pero cuando es el pecado, ahí sí no te das duro. Somos livianos, andamos en la liviandad, y no, eso no puede ser. Porque no queremos que pase esto, ¿no? Que el Padre nos diga: lo lamento, vas a llorar, vas a sufrir, pero porque no tuviste el carácter, vas a ver cómo tu descendencia muere. Pero el Padre es misericordioso. El Padre aquí nos estaba mencionando a nuestro Yahshua. Aquí nos da esa descripción tan tremenda de qué era lo que iba a levantar, porque amaba a su pueblo, porque sabía que habían unos pocos, y él estaba pensando a futuro todo,
que nos iban a salvar solamente una nación, sino muchas naciones. Y por eso era necesario que el pueblo entendiera que iba a levantar a ese sacerdote supremo, que era nuestro eterno. Y mira cómo le iba a levantar. El verso 35 dice: pero levantaré para mí un sacerdote. No inicialmente, recuerda que Él nos amó primero a nosotros, a nosotros amamos porque nos amó. Y Él tiene misericordia por amor a sí mismo. Tenemos misericordia de parte de Él. Por eso Él dice: levantaré para mí, primero dice, un sacerdote fiel que hará conforme a los deseos de mi corazón y de mi alma. Y le edificaré una casa duradera. Y esa casa somos nosotros, amén. ¿Y lo creemos? ¿Que seremos duraderos? Y Él andará siempre delante de mi ungida, o sea, delante de nuestro Mashiach. Y tenemos que creer y caminar para eso, amén. El nombre Ofni significa, viene del Strong 2651, y significa que pelea con los puños. Ya sabemos que los nombres tienen unos significados y nos muestra la personalidad y el carácter y la forma de ser de las personas. Ofni significa que pelea con los puños. Y Fines viene del 6372, que significa boca de serpiente. Así eran estos dos hijos de Elí. Hebreos 7, 23, 27 dice: los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar, pero Él conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre, por el cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Esto es Hebreos 7, 23, 27. Porque convenía, verso 26, porque convenía que tuviésemos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. Así es nuestro sumo sacerdote, nuestro Mashiach. Él es el sumo sacerdote. Vamos a continuar en 1 Samuel 3. Ya vamos viendo esos aspectos, ¿no? ¿Cómo estaba el pueblo? Aún así, Samuel no se contaminó. ¿Cómo la liviandad de un padre por no poner límites, cómo trajo una maldición para toda una descendencia? 1 Samuel 3, versos del 1 al 3. Aquí hay una palabra con la que comienza esta cita del verso 1 y nos indica cómo estaba ya Samuel. Dice: el joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí. La palabra del Señor escaseaba en aquellos días, las visiones no eran frecuentes. En este momento podemos entender que Samuel ya había crecido. Ya nos habla que no era un niño. Nos mencionaron antes que era un niño, el niño Samuel. Aquí es un joven. Y pues muchos historiadores dicen que aproximadamente era un preadolescente, tenía entre los 12, 13, 14 años, este joven Samuel. ¿Y él qué hacía? ¿Seguía qué? Sirviendo. No dice: ay, no, es que mis intereses son otros. Ay, no, él servía. Él estaba enfocado en esto, en servir en los deberes. Los que podía hacer, yo creo que al comienzo de pronto barría, limpiaba el polvo, aquí ya podía hacer muchísimas otras cosas. Y en la medida que crecía, pues Elí le iba dando más actividades, más responsabilidades. El verso 2 dice: y aconteció un día, estando Elí acostado en su aposento, sus ojos habían comenzado a oscurecerse y no podía ver bien.
cuando la lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba acostado en el templo del Señor donde estaba el arca. Notemos aquí, en el verso 1 que nos decía que la palabra escaseaba, ¿cierto? Y no habían ¿qué? Visiones. Aquí en el verso 3 dice, en el verso 2 dice que Elí estaba acostado, ¿sí? Y la lámpara, en el verso 3 dice que la lámpara aún no se había apagado. Ese aún nos quería decir que estaba a punto de apagarse. ¿Y qué pasaba con la luz dentro del templo? No se podía apagar, ¿cierto? Tenían que estar constantemente encendidas. Elí dice que estaba anciano, pero estaba dormido. Estaba en ese adormecimiento. Pues nomás lo vemos como reprendió a sus hijos. Estaba quieto, estaba en otra situación y siendo el sumo sacerdote. Pero el Padre, mira, dice que aun cuando la lámpara todavía, o sea, la presencia, yo creo que la presencia del Padre estaba a punto de irse de ese lugar. La presencia del Padre estaba a punto de escasear, ya escaseaba de por sí, ¿no? La palabra y las visiones ya no estaban, pero la presencia del Padre estaba a punto de acabarse en ese momento. Y Samuel estaba acostado en el templo del Señor donde estaba el arca. Esto, recordemos que solamente ¿quién era el único que podía entrar allá? El sumo sacerdote, pero mira dónde estaba Samuel. Imagínate cómo estaba ese pueblo, o sea, no tenían ese respeto. Por eso es que antes nos decían que no tenían la santidad y menospreciaban las ofrendas y muchísimo. Samuel estaba durmiendo allá cerca del arca cuando no se podía ni siquiera entrar. Definitivamente fue la misericordia del Padre que no mató a este niño, desde el propósito. Y Elí durmiendo. Levítico 24, vamos a ver lo que nos habla de las lámparas. Ahí en el verso 1. Levítico 24 dice: entonces habló el Señor a Moshe diciendo: manda a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder la lámpara continuamente. Fuera del velo del testimonio, en la tienda de reunión, Aarón las dispondrá para que ardan desde el anochecer hasta la mañana delante del Señor. Continuamente será estatuto perpetuo para todas vuestras generaciones. Mantendrán las lámparas en orden en el candelabro de oro puro continuamente delante del Señor. Así era como tenían que estar las lámparas. Así es como tienen que estar nuestras lámparas. Tenemos que procurar que no nos pase como a Elí, que no nos durmamos por las situaciones. A veces la circunstancia también nos lleva a ese adormecimiento que no me permite ver que se está profanando muchísimas cosas que no se deben hacer. ¿Sí? Eso de que de pronto me voy a acostar y dejo que mis hijos sigan viendo televisión, o que doy esos permisos así pequeñitos, eso también es profanar, y eso no se debe permitir dentro de mi hogar. Todos acostamos a la misma hora, todos oramos en familia, todos, y tenemos que marchar todos igual. Pero cuando se empieza uno de nuestra casa o de nuestra comunidad a salirse de esa línea, ahí es donde pasa esa situación, que ya ni siquiera nos damos cuenta de que se está cometiendo sus errores. Amén. Y que la lámpara tiene que estar encendida. Continuamos ahí, versículo 4. Que dice la palabra continuamente delante, dice que Samuel estaba acostado en el templo, en el verso 3, en el templo del Señor donde estaba el arca de Dios. Que el Señor, dice, el Señor llamó a Samuel y él respondió: aquí estoy. Entonces corrió a Elí y le dijo: aquí estoy, pues me llamaste. Pero Elí le respondió: yo no he llamado, vuelve a acostarte. Imagínate el discernimiento de este sumo sacerdote. Y él fue y se acostó. El Señor volvió a llamar a Samuel y Samuel se levantó,
fue a Elí y dijo: aquí estoy, pues me llamaste, pero él respondió: yo no he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Y Samuel no conocía aún el Señor, ni se le había revelado aún la palabra del Señor. Dejemos ahí. Fíjense que el Eterno llama 2 veces a Samuel, pero más adelante, en ese último verso, el 7, dice que Samuel no conocía. ¿Sí? ¿Cuántos de pronto están así? Escuchen, o sea, Samuel guardaba, no se dejaba contaminar, había sido instruido desde bebé, él sabía y conocía también la Torá, pero dice que no conocía aún al Señor, ni se le había revelado aún la palabra. ¿Esto qué quiere decir? Que aún dentro de la comunidad pueden haber muchos que están, que escuchan, pero el Mashiach no ha sido revelado a sus vidas. No ha habido una conversión genuina. Va a haber un momento de tu vida y la mía que va a ser necesario. De pronto aquí nuestros jóvenes escuchan, están pequeños, pero va a llegar un momento donde el Eterno va a ser revelado a su vida de una manera especial, que eso los va a impulsar a servirles y a cumplir con su llamado. Amén. Y en esa búsqueda es la que tenemos que nosotros ahorita pedir, no quedarnos en que no, esperemos a que el Padre le revele. No, ellos tienen que tomar por sí solos la convicción. Oremos desde ya para que no pierdan tanto tiempo. No esperemos a que lleguen a los 17, 18 años como a muchos les pasó, o a mí, que hace los 25 años, que fue revelado el Padre y decidí seguirlo, sino que nuestros muchachos tienen que aprender a conocer al Padre desde corta edad. Y estos 2 llamados iniciales que le hizo el Padre a Samuel fue para eso, para revelarse a su vida. Por eso cuando fue Elí, ¿no entendió? Vaya, acuéstese, mi hijo, déjeme dormir. Y el niño obediente. Sigamos. Dice: el Señor volvió a llamar a Samuel por 3ª vez, y él se levantó, fue a Elí y dijo: aquí estoy, pues me llamaste. Entonces Elí comprendió que el Señor estaba llamando al muchacho, y Elí dijo a Samuel: ve y acuéstate, y si él te llama, dirás: habla, Señor, que tu siervo escucha. Y Samuel fue y se acostó en su aposento. Entonces vino el Señor y se detuvo y llamó como en las otras ocasiones: Samuel, Samuel. Y Samuel respondió: habla, que tu siervo escucha. Estos otros 2 llamados que el Padre hizo a Samuel fue para el servicio. Tremendo, ¿no? Fue en un momento. Primero fue para revelarse a su vida, para que entendiera que había un Padre todopoderoso que lo iba a usar. Y las otras 2 fueron para empezar a servir en su obra. Amén. Tal vez el Padre nos ha hecho el llamado, ¿cuántas veces? O sea, que hemos necesitado esas 4 veces. ¿O cuántas para conversión? ¿O cuántas para servicio? ¿Cuántas necesitas? ¿O cuántas necesitamos para que nos llame? Venga, mire que el Padre, ese es el tiempo para servirle. Ese es el tiempo para servirle. Y tú no, después, espérate que primero arreglo mis asuntos. Mentiras. Resulta que cuando tú crees que ya tus asuntos se resolvieron, ves a tu alrededor y ya no tienes tiempo. Ya no tenemos tiempo. Aquí Samuel lo hizo inmediatamente. El Padre sabía que ya estaba preparado Samuel. Por eso fue inmediatamente. La conversión, inmediatamente el llamado al servicio. No se me distraigan. Todos están mirando a Kevin. Sí, dejen que Kevin está como Samuel. Kevin es uno de nuestros adolescentes, está sirviendo. Él está como Samuel y todos se distrajeron viendo. Exacto. Entonces, yo les digo en esta hora, ya están listos para servir. Amén. Que no tengamos que volvernos a acostar y que el Padre vuelva. Paola o Andrea o venga, ya está, sirva. No, ya estamos listos.
Amén. Génesis, y es tremendo, porque mira cómo respondió Samuel. Dice, y vamos a compararlo cómo respondieron los otros siervos del Eterno. Samuel dijo, habla que tu siervo escucha. En Génesis 22:1 dice, aconteció que después de estas cosas, Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Heme aquí. Y estaba siendo probado, pero él siempre respondía, heme aquí. No lo busquen, yo les voy diciendo. Éxodo 3:4 dice, cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. ¿Será que nosotros estamos en la capacidad de responder, heme aquí? ¿Sí? Ahorita el Padre está haciendo muchos llamados. Y el Padre está hablando de ser enviados. El Padre ha dado esa claridad de que nuestra comunidad está impactando otras vidas en muchísimas naciones. Y creemos por la fe y por la palabra de que muchos van a ser solicitados, pero ¿cuántos vamos a estar como estos siervos? Heme aquí. De verdad yo quiero. O cuando nos digan, no, espérese, hablo con mi jefe y paso la carta de renuncia y tengo que pagar un preaviso de 30 días y no, es así. El Padre, si te lo dices porque tú y yo estamos preparados, si no el Padre no se tomaría el tiempo para decir, ya está. Algo que me gusta mucho, que me ha enseñado mi esposo y se lo comparto a muchas personas, y es que él dice, tranquilo, ya todo está en tu corazón. Sí, a veces uno dice, pero ¿será que sí? Vamos, no, ya todo está en tu corazón. Si el Padre te dice, párate allí, ve y predica, ve y haz esto, ya estás listo. ¿O cuánto necesitas? ¿O necesitas callos? Recuerde que nuestro callo es no solo en las rodillas orando, sino nuestro callo es espiritual, nuestro callo es en la oración, ahí. Y si el Padre delega es porque tú y yo ya estamos preparados para esas batallas. No, pero si se nos viene las personas, no la economía, el Padre suple. O el Padre cree que va a poner a un siervo que ha sido fiel, un siervo o una sierva que ha pagado el precio, un siervo y una sierva que ha dejado todo y ha comprendido su palabra y que a pesar de sus debilidades procura obedecer en todo su palabra. ¿Tú crees que lo va a mandar a que se estrelle contra el mundo? No, hermanos, estamos cortos de mente, porque el Padre es mucho más grande. Amén. En Gálatas 1:15-16 dice, pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. ¿Quién está hablando aquí? Shaul. Tremendo. Él entendió también. Y a pesar de que él era un perseguidor, dice que él no consultó ni con la carne ni con sangre. Él no fue a decirle, venga Marcela, ¿será que esto sí viene del Padre? No, aquí él dijo, él decidió, él quiso que fuera revelado a mi vida el Mashiach. Y yo no tuve necesidad de ir a preguntarle a mi pastor, no tuve necesidad de ir a preguntar, pedirle señales. Yo ya sabía que venía de parte de él. Amén. Vamos al verso 11 de primera de Samuel. Y el Señor dijo a Samuel, he aquí, estoy a punto de hacer una cosa en Israel, la cual hará reteñir ambos oídos y hacer la cual hará reteñir ambos oídos y a todo aquel que la oiga. O sea, aquí le iba a confirmar lo que el profeta o la persona ya le había hablado a Elí, de que todo lo que iba a pasar con su casa. Pero ¿para qué el Padre la iba a confirmar con Samuel? Uno, para empezar a usarlo en el servicio, porque recordemos que ya lo había llamado para servir. Entonces, él lo iba a promover como profeta. Y el Padre, porque lo que el profeta anterior le había dicho a Elí, solamente lo sabía Elí y el profeta.
Pero al revelárselo y al decírselo a Samuel, iba a hacer que todo el pueblo, y por eso dice, hará reteñir ambos oídos de todo el que lo escuche. Ya iban a levantar a Samuel como profeta y el pueblo iba a ver que se iba a cumplir eso y iba a temer. Era necesario. Dice el verso 12, este día cumpliré contra Elí todo lo que he hablado sobre su casa desde el principio hasta el fin, porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa para siempre a causa de la iniquidad que él conocía, pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición y él no los reprendió. Por eso he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de su casa no será expiada jamás, ni por sacrificio ni por ofrenda. Aquí ya, nada, ya sabemos que todos iban a servir, le iban a pedir al sumo sacerdote que siquiera los dejara servir para poder comer. Tenían que doblarse delante de él. Dice, Samuel se acostó hasta la mañana, entonces abrió las puertas de la casa del Señor, pero Samuel temía contar la visión a Elí. Pero Elí llamó a Samuel y le dijo, Samuel, hijo mío. Y él respondió, heme aquí. Y Elí dijo, ¿cuál es la palabra que el Señor te habló? Te ruego que no me la ocultes. Así te haga Dios, y aún más si me ocultas algo de todas las palabras que te habló. Entonces Samuel se lo contó todo sin ocultarle nada. Y Elí dijo, el Señor es que haga lo que bien le parezca. O sea, ya no había nada que hacer con Elí. Y el verso 19 dice, y Samuel creció, y el Señor estaba con él y no dejó sin cumplimiento ninguna de sus palabras. Tremendo. Aquí él obedeció a su llamado, él dijo todo, absolutamente todo. Y la obediencia, la sujeción aún al sumo sacerdote, porque él sabía, mira lo tremendo de Samuel, él sabía que era lo que estaba haciendo Elí, que estaba mal. Yo sé que Samuel decía, está equivocado el sacerdote, pero aún así él decía, heme aquí, haga, era sujeto en todo. Él no cuestionó, aquí no dice, no que no, Samuel no cuestionó en ningún momento nada de lo que estaba observando, que sabía que estaba mal. Y eso lo llevó a que creciera, ya que todo lo que el padre le ponía a Samuel que hablara, todo se cumpliera. Absolutamente todo, por el corazón de este siervo. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, supo que Samuel había sido confirmado como profeta del Señor, gracias a esto. Y el Señor se volvió a aparecer en Silo, porque el Señor se revelaba a Samuel en Silo por la palabra del Señor. Mira lo tremendo. Solo por el corazón, solo porque no se contaminó, solo porque escuchó y obedeció. Tenía un propósito. Y a veces las personas dicen, no, pero eso pasa en la Biblia. Eso pasa allá. No. Yo no sé qué necesitamos a veces las personas para creer que también somos llamados a hacer estas cosas. La palabra nos enseña que cosas mayores haremos. Y uno dice, no, pero conmigo no es, mentiras. Solamente es creerle, obedecerle y cumplir. No te desvíes ni a derecha ni a izquierda. Cumple. ¿Qué hacemos? Es mejor que te detengas un segundito, ores bien, pregúntale al Padre, pero obedece. Pero obedece en el momento que el Padre te lo diga. Porque el Padre aquí confirmó el llamado y lo hizo a conocer a todos sus alrededores. Y así lo hará con cada uno de nosotros en la medida que lo hagamos, lo entendamos y lo cumplamos. Y dice, no, pero es que Samuel ya era escogido a Samuel. No, recordemos de qué descendencia venía. Si tú y yo no lo entendemos, les recuerdo que él venía, venía de los levitas, pero específicamente él también venía de Coré. ¿Y quién fue Coré? Coré levantó un liderazgo para rebelarse contra Moshe y Aarón. Y él quería estar allá, no para agradecerle ni honrar al Padre, sino que es para suplir su ego, como dicen, para su propia gloria. Pero, ¿qué fue lo que hizo el Padre? Levantar aún de su linaje a un Samuel. Y con Samuel, pues no se vio con sus hijos, porque sus hijos entraron en ser usureros y
perdón, hicieron muchísimas cosas, pero fue tan tremendo que de la descendencia, o sea, de Moisés, perdón, de Samuel, se levantó Emán. Y este Emán es el que escuchamos en un salmo, que ustedes si lo han leído, hay un salmo que dice que a los hijos de Coré. Y este Emán viene del linaje de Samuel, o sea, del hijo exactamente de Joel, que era un hijo de Samuel. Este era hijo de él. Y este Emán fue llamado por David para ser los cantores del templo. Y dicen los historiadores, y lo podemos observar de pronto leyendo el Salmo, exactamente el Salmo 84, perdón. Y en este Salmo 84, que dice a los hijos de Coré, no sé si tu Biblia lo dice, y el Padre lo permitió y era como esa reivindicación de esa descendencia. Porque aquí es donde encontramos ese verso tan hermoso en el 10 que dice, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Tal vez Coré quería entrar allá, profanar al Padre de sus cosas para su propio ego. Pero el Padre levantó más adelante de esa misma descendencia de Samuel a alguien que reivindicara, porque era uno de los cantores del templo, escogido por David. Él decía, prefiero estar aquí en la puerta antes que entrar. Prefiero un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Prefiero estar aquí como cantor y no profanar lo santo que eres tú, lo santo que es tu presencia. Amén. Y ya con esto podemos observar y hacernos una idea de hasta dónde llegó Samuel. El Padre lo utilizó, lo levantó como profeta. Y si ustedes leen más adelante que los filisteos le ganaron a los israelitas y los israelitas dijeron, no vamos a dejar ganar, y tomaron el arca. Imagínense, utilizaron ¿qué era lo que le decía el Padre con respecto al arca a Moshe? ¿Qué es lo que pasa? El Padre hablaba, Moshe decía, solamente movían el arca cuando tenían que desplazarse del lugar. El arca no se movía ni se tocaba en ningún momento. Y en ese momento, estos hijos de Elí lo que hicieron fue tomar el arca, sacarla del lugar donde estaba y llevársela. Estaba en Silo, se la llevaron a Mizpa y se enfrentaron con los filisteos. Pero como estaban haciendo lo incorrecto, ¿qué pasó? Los israelitas fueron entregados a los filisteos y allí fue donde tomaron el arca a los filisteos y pasó todo lo que yo sé que ustedes saben, que pasó los tumores y que tuvieron que los filisteos otra vez devolverla y dar una ofrenda por la culpa para que no siguieran muriendo los filisteos a causa de esto. Ya sabemos que también más adelante nos cuentan más o menos entre los capítulos 4 al 8, nos cuenta que murió Elí, no a causa, como muchos nos habían hecho entender, a causa de que se puso triste por sus hijos, no, porque él ya sabía que iban a morir. ¿Sí? ¿Sabe por qué se iba a entristecer y se iba a morir por eso? No, él se entristeció porque ahí dejó de estar dormido y vio que el arca la habían robado. Y él en ese momento entendió que ya nada podía hacer, que había hecho mal. No había guardado la presencia del Padre, porque el arca había sido usurpada. Amén. Vamos a Primera de Samuel, ya para terminar. No están cansados, ¿cierto? No, hoy sí. Primera de Samuel 7, vamos a leer el verso 5, 6 y el verso 15. Dice, y Samuel dijo, reunid en Mizpa a todo Israel, y yo oraré al Señor por vosotros. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante del Señor. Ayunaron aquel día y dijeron allí, hemos pecado contra el Señor. Y Samuel juzgó a los hijos de Israel en Mizpa.
el verso 15. Samuel juzgó a Israel todos los días de su vida. Cada año acostumbraba a hacer un recorrido por Betel, Gilgal y Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Ramá, pues allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel y edificó allí un altar al Señor. Todos los días de su vida lo hizo este hombre. Llevó al pueblo a un arrepentimiento. Dicen muchos que cuando dice que sacaron agua y la derramaron, también recordemos que el agua purifica, era necesario que entraran en ese tiempo de purificación, que dejaran sus ídolos. En el capítulo 7 dice eso: quiten sus ídolos, aléjense de las torres, dejen de sacrificar sus ofrendas a ídolos paganos y vuélvanse. Así es que si en algún momento en medio de la comunidad o en medio de nuestra casa ha habido cosas incorrectas, pues hay que hacer esto: ayunar, clamar, y el Padre extiende su misericordia. Amén. Samuel cumplió su propósito completamente. Nos reveló nuevamente en un Mashiach, y el Mashiach vino a hacer eso, lo que hizo Samuel. Así que, de verdad, más adelante vemos que el pueblo pidió un rey. No le fue suficiente. Es que el pueblo es duro. El pueblo es difícil. O somos difíciles porque también todavía hacemos parte de un pueblo. Y no sabemos en qué momento podemos cerrar y equivocarnos. Entonces, aquí el pueblo pidió un rey. Y Samuel fue y le consultó al padre. Y es tan tremendo, dice, el padre más o menos así le dice: si me despreciaron y menospreciaron a mí, también lo harán contigo. Te están menospreciando y te están haciendo a un lado. No temamos muchas veces. Dice, a veces uno deja de insistir con las personas. Dice, no, pero es que voy allá y me cierran la puerta. Voy allá y me dicen, el padre dice, no, o sea, cumple con tu llamado. No importa, hay que perseverar con esas personas. Si el padre envía, es porque posiblemente este es un vaso de honra. O sea, cuando el padre no te diga, no hay nada que hacer con ellos, déjala que yo me encargo. Listo, pero hasta el último momento. Y el padre le dijo a Samuel, no te preocupes, lo hicieron conmigo, lo están haciendo contigo. Dale al pueblo lo que quiere. ¿Quiere un rey? Pues le damos un rey. Pero que entienda de antemano, porque el padre advierte lo que le va a pasar con este rey. Y ahí, más adelante, podemos leer todo lo que tenía que pasar el pueblo. Gracias a que pidió un rey, no le bastó la presencia del Padre. Que no nos pase eso a nosotros, que nuestro suficiente y único aliciente y nuestra suficiente, lo que necesitemos, sea el Padre. Amén. Él pone siervos que nos ayudan, que nos direccionan, pero que nuestra constante sea el Eterno. Amén. Entonces, les pido que se pongan sobre sus pies. Ya con esta enseñanza damos por terminado el antes, el durante y el después de Ana. Tremendo, ¿no? El Padre nos mostró un pueblo muy complicado, que se apartó del Eterno, pero también nos levantó alguien que intercedió y usó para un propósito. Y levantó a alguien como Samuel, que no se contaminó aún desde su corta edad, pero que cumplió hasta todos los días de su vida con el propósito, con su llamado. Yo creo que es tiempo de entender primero que tenemos que aprender a orar como Ana, que tenemos que cumplir nuestro llamado como Samuel, sin mirar si el pueblo sea complicado. Tenemos que perseverar, ¿sí? Dice que aunque la salvación es personal, pues si se logran salvar muchos de los que nos escuchan, gloria al Eterno. Y allí el que está de pronto en otro lugar y no se sabe, está en esa batalla, en esa lucha de que sí o sí no, porque tal vez ve que la circunstancia es pronto más grande que lo que es
de pronto el Padre le ha hablado. Yo les digo, el Padre si lo ha prometido lo va a cumplir. Él se arrepiente siempre y cuando somos desobedientes y somos necios. Pero si tú y yo perseveramos y estamos ahí caminando, a pasar, limpiar, si nos caemos, nos paramos, nos limpiamos la rodilla, nos sacudimos y seguimos y creemos que Él lo hará, el Padre lo cumple. Así en su tiempo como Ana. Amén. Cerremos nuestros ojos ahí. Padre, perfecto eres tú, Señor. Tal vez como seres humanos somos tan cortos y tan limitados, Señor, en nuestra mente. Pero tú día tras día nos has enseñado, Baruch Hashem, que tú eres poderoso, que tú eres grande, Señor, que todo cuanto has entregado a tus hijos, Padre, no ha sido en vano, Señor. Aun cuando tú has mirado este pequeño remanente, aun cuando has tú enderezado el camino de los que se habían desviado, aun cuando tú, Señor, has abierto los oídos, Señor, de los que te escuchan por primera vez, tú nos haces entender en esta hora, Señor, de que tú tienes un propósito a través de nuestras vidas, Señor. Hoy te quiero dar gracias por ello, papá. Gracias, Padre, porque tal vez no habíamos entendido, Señor, la magnitud de todo lo que puede significar que tus hijos te podamos entender y nos esforcemos, Padre, por cumplir ese llamado. Tal vez lo vemos tan limitado y tan corto en nuestra humanidad, pero sabemos que, Padre, a través de nuestras vidas, tú puedes hacer cosas impresionantes en muchísimos que nos escuchen, Señor. Padre, porque tú buscas la salvación de un pueblo, Señor. Tú buscas, Padre, que se levanten siervos, se levanten, Padre, siervas, que crean en lo que tú has demandado a sus corazones, dejando a un lado los temores, dejando a un lado, Padre, las debilidades, dejando a un lado, Padre, sus propias vanidades, sus propios intereses. Todo, Padre, porque deseas levantar un pueblo que te ame, que ponga tu nombre en alto, Señor, que no tema decir, heme aquí. Que no tema, Señor, ser enviado. Que no tema, Padre, aún lo que pueda venir a causa de tu nombre, Señor. Por eso hoy danos esa convicción, papá. Que así como Samuel, aún siendo pequeño, viendo toda la inmundicia que había a su alrededor, no dejaba de servirte, no dejaba de creer. Y tú le permitías crecer, Señor, en gracia, crecer en sabiduría, crecer en tu palabra, Señor, para cumplir, Padre, y ser revelado al mundo, Señor, porque no seremos incógnitos, Señor. No seremos incógnitos porque muchos, a través de muchos de los que estamos aquí, Padre, tu nombre será conocido, Señor. Vidas serán tocadas, redarguidas y aún por más duros que sean muchos corazones, tú los ablandarás, Señor, a través de lo que hables, a través de nuestras vidas, Señor. Hoy yo lo creo, papá, y te pido que esta convicción la aferres a cada uno de los corazones, no solo de los que están acá, sino de los que han escuchado tu palabra, Señor. Aférrala, Señor, y permítenos con valentía trabajar en ellos, Señor. Que nada de lo que haya a nuestro alrededor detenga, Señor, ese propósito, papá. Te lo pido con toda mi alma, y que ninguno de los pequeños, aún de los que vienen en el vientre, aún de los que están, Padre, en brazos, Padre, se pierda del propósito, Señor, al cual han sido llamados. Por eso, como padres, te pedimos que nos permitas trabajar en eso, Señor. Que no permitamos que nuestros hijos caigan en la liviandad, sino que les exijamos, Padre, el vivir en santidad, en obediencia, y que no tomen en poco lo que tú les has puesto. Que quites de ellos la irreverencia, Señor. Que quite de cada joven, Señor, el hacer las cosas por hacerlas. Padre, que ellos aprecien cada cosa, por pequeña que sea, el servicio a ti, Señor. Te lo pido con todo mi corazón, Señor. Haz de nuestra juventud, de nuestra descendencia, alguien diferente, Señor, que marquen la diferencia, que no sea uno más, ni un creyente más,
ni a alguien más que escuchó tu palabra, sino que realmente, Señor, pueda impactar con su vida a muchos, Padre. Hoy te lo pido y te lo pedimos como pueblo, Señor, en esta hora. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Escuchaste una enseñanza desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, desde Soacha, Cundinamarca, en Colombia. Si deseas comunicarte con nosotros, contáctanos en nuestra página web www.restaurandolaSendasAntiguas.com.